Hola, bienvenidos. Listo para un nuevo reto de 100 preguntas de geografía, donde tendrá que adivinar en qué continentes queda cada país. ¿Cuál de estos países está en Europa? A. Alemania, B. Australia y C. Argentina. Es la A. Alemania. ¿Cuál de estos países está en África? A. Estonia, B. Egipto y C. Ecuador. B. Egipto. ¿Cuál de estos países pertenece a Asia? A. Francia, B. Jamaica y C. Japón. Así es la C. Japón. ¿Cuál de estos países está en América? A. Chad, B. China y C. Canadá. Es la C. Canadá. ¿Cuál de estos países pertenece a Oceanía? A. Fiji, B. Finlandia, C. Francia. Es la A. Fiji. ¿Cuál de estos países está en Europa? Así es la B. Serbia. ¿Cuál de estos países está en África? A. Nigeria y B. Noruega. Es la A. Nigeria. ¿Cuál de estos países está en Europa? Así es, España. ¿Cuál de estos países está en América? A. Bangladesh, B. Bélgica y C. Brasil. Es la C. Brasil. ¿Cuál de estos países pertenece a Asia? A. Italia, B. India y C. Irlanda. Es la B. Es India. ¿Cuál de estos países está en Oceanía? Muy bien, Nueva Zelanda. ¿A cuál de estos continentes pertenece Chile? A. América, B. Europa y C. África. A. Pertenece a América. ¿Cuál de estos países está en Europa? A. Panamá, B. Pakistán y C. Portugal. Muy bien, es la C. Portugal. ¿Cuál de estos países pertenece a África? Así es, Sudáfrica. ¿A cuál de estos continentes pertenece Qatar? A. África, B. Oceanía, C. Asia. C. Asia. ¿Cuál de estos países está en América? Genial, es Perú. ¿Cuál de estos países está en Oceanía? A. Samoa y B. Siria. Es la A. Samoa. ¿A cuál de estos continentes pertenece Uganda? A. América, B. Europa y C. África. Es la C. África. ¿Cuál de estos países está en Europa? Así es Grecia. ¿Cuál de estos países está en África? A. Kazajistán y B. Kenia. B. Kenia. ¿Cuál de estos países pertenece a Asia? A. Corea del Sur, B. Croacia y C. Canadá. Es la A. Corea del Sur. ¿Cuál de estos países está en América? Así es, C. Haití. ¿Cuál de estos países está en Oceanía? A. Turquía, B. Túnez y C. Tonga. Es la C. Tonga. ¿A cuál de estos continentes pertenece Corea del Norte? Muy bien, pertenece a Asia. ¿Cuál de estos países está en Europa? A. Italia, B. India y C. Indonesia. Es la A. Italia. ¿Cuál de estos países está en África? A. Marruecos, B. México y C. Mónaco. A. Marruecos. ¿Cuál de estos países está en Asia? Genial, es Tailandia. ¿Cuál de estos países está en América? A. Corea del Sur, B. Cuba y C. Croacia. Es la B. Cuba. ¿Cuál de estos países está en Oceanía? Así es Vanuatu.
¿A cuál de estos continentes pertenece Argelia? A. América, B. África y C. Asia. Es la B. África. ¿Cuál de estos países pertenece a Europa? Es correcto, es Francia. ¿Cuál de estos países está en África? A. Japón, B. El Salvador y C. Libia. Es la C. Libia. ¿Cuál de estos países está en Asia? Muy bien, es Jordania. ¿Cuál de estos países está en América? A. Estados Unidos. ¿Cuál de estos países está en Oceanía? A. Australia, B. Austria y C. Azerbaiyán. A. Es Australia. ¿A cuál de estos continentes pertenece Georgia? A. África, B. Europa y C. Asia. B. Europa. ¿Cuál de estos países está en África? A. Angola y B. Kazajistán. Es la A. Angola. ¿Cuál de estos países está en Europa? Es la C. Hungría. ¿Cuál de estos países está en Asia? C. Es Irak. ¿Cuál de estos países pertenece a América? A. Malí, B. México y C. Malta. La B. México. ¿Cuál de estos países está en Oceanía? Así es Kiribati. ¿A cuál de estos continentes pertenece Nauru? A. América, B. Asia y C. Oceanía. C. Oceanía. ¿Cuál de estos países está en América? Es correcto, Venezuela. ¿Cuál de estos países está en África? A. Suecia, B. Níger y C. Uruguay. Es la B. Níger. ¿Cuál de estos países está en Asia? A. Rusia, B. Ruanda y C. Rumanía. Es la A. Rusia. ¿Cuál de estos países está en América? A. Colombia, B. Vietnam y C. Vanuatu. A. Colombia. ¿Cuál de estos países pertenece a Oceanía? A. Micronesia y B. Mozambique. Es la A. Micronesia. ¿Cuál de estos países está en África? Correcto, es Madagascar. ¿Cuál de estos países está en Europa? A. Bélgica, B. Bolivia y C. Libia. A. Bélgica. ¿Cuál de estos países está en América? A. Bangladesh, B. Bélgica y C. Bolivia. C. Bolivia. ¿Cuál de estos países está en Asia? A. Sri Lanka, B. Sudáfrica y C. Suecia. Es la A. Sri Lanka. ¿Cuál de estos países está en África? Así es, Camerún. ¿Cuál de estos países está en Oceanía? Muy bien, es Palaos. ¿A cuál de estos continentes pertenece Surinam? A. América, B. África y C. Asia. A. Es América. ¿Cuál de estos países pertenece a Europa? A. Argelia, B. Australia y C. Austria. C. Austria. ¿Cuál de estos países está en África? Es la B. Somalia. ¿Cuál de estos países pertenece a Asia? Muy bien, A. Filipinas. ¿Cuál de estos países está en América? Así es la B. Nicaragua. ¿Cuál de estos países está en Oceanía? A. Tuvalu, B. Túnez y C. Turquía. Así es la A. Tuvalu.
¿A cuál de estos continentes pertenece Honduras? A. América y B. Europa. Es la A. América. ¿Cuál de estos países pertenece a Europa? A. Camerún, B. Cuba y C. Croacia. Así es la C. Croacia. ¿Cuál de estos países está en África? A. Zambia y B. Serbia. Es la A. Zambia. ¿Cuál de estos países está en Asia? Genial, es Irán. ¿Cuál de estos países está en América? A. China, B. Costa Rica y C. Chad. Es la B. Costa Rica. ¿Cuál de estos países está en Asia? A. Palaos, B. Pakistán y C. Panamá. Genial, es la B. Pakistán. ¿A cuál de estos continentes pertenece Vietnam? A. África, B. América y C. Asia. Correcto, es la C. Asia. ¿Cuál de estos países pertenece a Europa? Así es, Suiza. ¿Cuál de estos países está en África? A. Ghana, B. Grecia y C. Guatemala. Es la A. Ghana. ¿Cuál de estos países está en Asia? A. Turquía, B. Túnez y C. Turkmenistán. C. Turkmenistán. ¿Cuál de estos países está en América? La A. Uruguay. ¿Cuál de estos países está en Oceanía? Así es Nueva Caledonia. ¿A cuál de estos continentes pertenece Paraguay? A. Asia, B. América y C. África. B. América. ¿Cuál de estos países está en Europa? A. Nicaragua, B. Nigeria y C. Noruega. Así es la C. Noruega. ¿Cuál de estos países está en África? A. Etiopía, B. Eslovaquia y C. Eslovenia. Genial, es la A. Etiopía. ¿Cuál de estos países está en Asia? A. Israel y B. Italia. Es la A. Israel. ¿Cuál de estos países está en América? A. El Salvador, B. España y C. Egipto. Muy bien, es la A. El Salvador. ¿Cuál de estos países está en Oceanía? A. San Marino y B. Salomón. B. Salomón. ¿A cuál de estos continentes pertenece Bahamas? A. Asia, B. África y C. América. Es la C. América. ¿Cuál de estos países está en Europa? A. Ucrania, B. Uganda y C. Uruguay. Es la A. Ucrania. ¿Cuál de estos países pertenece a África? La B. Tanzania. ¿Cuál de estos países está en Asia? A. Mongolia, B. Malta y C. Malí. Genial, es la A. Mongolia. ¿Cuál de estos países está en América? A. Jordania, B. Japón y C. Jamaica. Es la C. Jamaica. ¿Cuál de estos países pertenece a Europa? A. Australia, B. Albania y C. Azerbaiyán. Así es la B. Albania. ¿A cuál de estos continentes pertenece China? A. África, B. América y C. Asia. Genial, es la C. Asia. ¿Cuál de estos países está en Europa? A. Polonia, B. Pakistán y C. Perú. Es la A. Polonia. ¿Cuál de estos países está en África? Así es la A. Mozambique. ¿Cuál de estos países está en Asia? A. Turquía y B. Túnez. Muy bien, es la A. Turquía. ¿Cuál de estos países está en América? A. República Dominicana, B. Ruanda y C. Rusia. A. República Dominicana. ¿Cuál de estos países está en Europa? A. Fiji, B. Finlandia y C. Filipinas.
Muy bien, es la B, Finlandia. ¿A cuál de estos continentes pertenece ya? A, América, B, Asia, y C, África. Es la C, África. ¿Cuál de estos países está en Europa? A, India, B, Irán, y C, Islandia. Así es la C, Islandia. ¿Cuál de estos países está en América? Exacto, Antigua y Barbuda. ¿Cuál de estos países está en Asia? A, Laos, B, Liberia, y C, Letonia. Es la A, Laos. ¿A cuál de estos continentes pertenece Isla Salomón? Así es, pertenece a Oceanía. ¿Cuál de estos países está en América? A, Samoa, B, Santa Lucía, C, Serbia. B, Santa Lucía. ¿Cuál de estos países está en Europa? A, Ruanda, y B, Rumanía. B, Rumanía. ¿A cuál de estos continentes pertenece Sudán? Pertenece a África. ¿Cuál de estos países está en América? Muy bien, es Dominica. ¿Cuál de estos países está en Asia? A, Indonesia, B, Italia, y C, Islandia. Genial, es la A, Indonesia. ¿A cuál de estos continentes pertenece Guatemala? Pertenece a América. Bienvenido. ¿Qué tan culto eres? En el día de hoy te traemos un test de 50 preguntas de Estados Unidos. Buena suerte. ¿En cuál continente está ubicado Estados Unidos? En América. ¿Cuáles países están ubicados al norte-sur de Estados Unidos? Canadá, México. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Muy bien, Washington, D.C. ¿Qué océanos limitan con Estados Unidos? El Océano Pacífico y Atlántico. ¿En qué año se firmó la Declaración de Independencia? 1776. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Correcto, es George Washington. ¿Cuál es el río más largo de los Estados Unidos? El río Missouri. ¿Cuál es la población de los Estados Unidos? Es más de 333 millones. ¿Qué presidente abolió la esclavitud? Abraham Lincoln. ¿Cuál es el edificio más alto de los Estados Unidos? One World Trade Center. ¿Qué presidente está en el billete de $100? Benjamin Franklin. ¿Qué ciudad es conocida como la Ciudad del Viento? Chicago. ¿Qué guerra se libró entre el norte y el sur de los Estados Unidos? Una guerra civil. ¿En qué estado se encuentra el Gran Cañón? En el estado de Arizona. ¿Cuál es el estado más poblado de los Estados Unidos? El estado de California. ¿Cuál es el río que forma parte de la frontera entre Texas y México? El Río Grande, conocido como Río Bravo. ¿Cuál es el estado conocido como el Estado del Sol? Es Florida. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos como esclavos? Los africanos. ¿Quién es el actual presidente de los Estados Unidos? Así es, Joe Biden. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de los Estados Unidos? Son 50 estrellas. ¿Qué ciudad alberga el famoso letrero de Hollywood? En la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué presidente está en el billete de $5? Abraham Lincoln.
¿Cuántos años tiene un mandato presidencial en Estados Unidos? Tiene una duración de 4 años. ¿Qué presidente está en el billete de $50? Ulysses S. Grant. ¿Cuál es el estado conocido por sus vastas plantaciones de fresas? El estado de California. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. ¿En qué mes se celebran las elecciones presidenciales en Estados Unidos? En el mes de noviembre. ¿Cuántas franjas tiene la bandera de Estados Unidos? Así es, tiene 13 franjas. ¿Cuándo celebran los estadounidenses el Día de la Independencia? Se celebra el 4 de julio. ¿Cuántos estados tiene Estados Unidos? Muy bien, tiene 50 estados. ¿Cuándo fue escrita la Constitución de los Estados Unidos? Fue escrita en el 1787. ¿Cuál fue la primera ciudad capital de los Estados Unidos? La primera capital fue Filadelfia. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Rusia en 1867? El territorio de Alaska. ¿En qué año llegaron los primeros colonos ingleses a Jamestown? En el 1607. ¿Qué presidente está en el billete de $20? Andrew Jackson. ¿Qué estado no está en el territorio continental de Estados Unidos? El estado de Hawái. ¿Qué es la economía de Estados Unidos? Es un mercado mixto. ¿Cuál es el estado más grande de los Estados Unidos? El estado de Alaska. ¿Quién fue el primer presidente en vivir en la Casa Blanca? Es John Adams. ¿Cuál es el estado más pequeño de Estados Unidos? Es Rhode Island. ¿Cuál es la ciudad más poblada de Estados Unidos? La ciudad más poblada es Nueva York. ¿Cuál de estos estados no limita con Canadá? El estado de Georgia. ¿Qué estado es conocido como la tierra de los 10.000 lagos? El estado de Minnesota. ¿En qué estado se encuentran las cataratas del Niágara? Así es, en el estado de Nueva York. ¿Cuál de estos estados tiene costa en el Océano Atlántico? El estado de Virginia. ¿En qué estado se encuentra la ciudad de Nueva Orleans? Luisiana. ¿Cuál es el nombre del lago más grande de los Estados Unidos? El lago Superior. ¿Cuál de estos estados no limita con México? El Colorado. ¿Cuál es el estado con más volcanes activos en Estados Unidos? El estado de Alaska. ¿En qué estado se encuentra la ciudad de Las Vegas? Correcto, en la Nevada. En el día de hoy te traemos 50 preguntas de cultura general versión América. ¿Están listos? Comencemos. ¿En qué país se celebra el Carnaval de Río de Janeiro? Se celebra en su país, Brasil. ¿Qué país tiene la mayor población indígena de América Latina? Es México. ¿En qué país se encuentra la Patagonia? Es la A, Argentina. ¿Cuál es la capital de Colombia? Su capital es Bogotá. ¿Cuál es la ciudad más poblada de América Latina? Así es, la ciudad de Sao Paulo. ¿Cuál es el nombre del estrecho que separa América de Asia? El estrecho de Bering. ¿Cuál es la moneda de Perú? Su moneda es el sol. ¿Cuál es el río más largo de América?
El río Amazonas. ¿Qué civilización precolombina construyó Machu Picchu? La civilización Incas. ¿Cuál es el deporte más popular en América Latina? Es el fútbol. ¿Cuál es el nombre del lago navegable más alto del mundo, ubicado en América? Es el lago Titicaca. ¿Qué imperio dominaba gran parte de México antes de la llegada de los españoles? El Imperio Aztecas. ¿Qué país limita al sur con México? El país de Guatemala. ¿Cuál es la ciudad más antigua de América fundada por europeos? Santo Domingo. Antónimo de libre. Es cautivo. ¿Cuál fue el primer país en abolir la esclavitud en América? Haití. ¿Cuál es el océano que limita con la costa este de América del Sur? Es el Océano Atlántico. Sinónimo de trabajo. Esfuerzo. ¿Qué país fue el primero en América en ser colonizado por España? Es la española. ¿Qué país tiene el mayor número de patrimonios de la humanidad en América Latina? El país de México. ¿En qué año Cristóbal Colón llegó a América? En el 1492. ¿Qué país centroamericano es conocido por su biodiversidad y sus políticas de ecoturismo? Es Costa Rica. ¿Cuál es el principal país productor de café en América? Correcto, es Brasil. ¿En qué año se firmó el Tratado de Tordesillas? En el año 1494. ¿Cuál es la capital de Nicaragua? Su capital es Managua. ¿Cuál es el país más grande de América en territorio? Es Canadá. ¿Cuál es el punto más alto de América? El Monte Aconcagua. ¿Qué país caribeño tiene la mayor población? El país de República Dominicana. ¿Qué evento fue una de las principales causas de la Guerra Civil de los Estados Unidos? Una de ellas es la esclavitud. ¿Cuál es la principal lengua oficial en Surinam? Es el neerlandés. ¿Qué lago conecta Estados Unidos y Canadá? El lago Superior. ¿Qué país limita al norte con Costa Rica? Es la A, Nicaragua. Antónimo de oscuro. B, luminoso. ¿Cuál es el país más pequeño de América del Sur? Genial, es Surinam. ¿Cuál es la montaña más alta de América del Norte? La montaña de Denali. ¿Cuál es el estado más grande de Estados Unidos? El estado de Alaska. ¿Qué país tiene la mayor producción de petróleo en América Latina? Es Brasil. ¿Qué país es famoso por sus playas en el Caribe? Es el país de República Dominicana. ¿Cuál es el desierto más grande de América del Norte? El desierto de Chihuahua. ¿Cuál es la cascada más alta del mundo? El Salto Ángel. ¿En qué país se encuentra la cordillera de los Andes? En Chile. ¿Qué país es conocido por sus pampas y gauchos? Es la C, Argentina. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Cusco?
En el país de Perú. ¿En qué país se encuentra la ciudad de La Habana? En Cuba. ¿Cuál es la principal lengua indígena de Bolivia? Es la B, quechua. ¿Cuál es la capital de Dominica? Su capital es Roseau. Antónimo de sabio. Ignorante. ¿Qué país se independizó de Colombia en 1903? Así es, Panamá. ¿Qué país fue el último en independizarse de España en América? Correcto, es Perú. Antónimo de interior. Es la A, exterior. Comenta debajo. ¿Quién fue el líder de la Revolución Cubana de 1959? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te traemos 50 preguntas sobre Colombia. Recuerda que tienes 5 segundos para responder. ¿Dónde está ubicado Colombia? En Sudamérica. ¿Qué océanos bañan las costas de Colombia? El Océano Atlántico y el Pacífico. ¿Cuál es la capital de Colombia? Correcto, es Bogotá. ¿Cuál es la moneda oficial de Colombia? Es el peso colombiano. ¿En qué año fue la independencia de Colombia? En el año 1810. ¿Cuál es el deporte nacional de Colombia? Es el tejo. ¿Cuál es el plato típico que incluye frijoles, arroz, carne y huevo en Colombia? El plato típico es bandeja paisa. ¿Cuál es el río más largo de Colombia? Es el río Magdalena. ¿Cuál es el autor de la obra 100 años de soledad? El autor es Gabriel García Márquez. ¿Qué significa el color amarillo en la bandera de Colombia? El amarillo representa la riqueza y abundancia. ¿Cuál es la principal exportación de Colombia? El petróleo crudo. ¿Cuál es el nombre de la cordillera que atraviesa Colombia? La cordillera de los Andes. ¿Qué zona de Colombia es famosa por su café? Es el eje cafetero. ¿Cuántos departamentos tiene Colombia? 32 departamentos y un distrito capital. ¿Qué país no comparte frontera con Colombia? Así es, Bolivia. ¿Cuál es el departamento más grande de Colombia? El departamento La Amazonas. ¿Cuál es el nombre de un plato típico de Bogotá? Es el ajiaco. ¿Cuál es el nombre del río que pasa por Bogotá? El río Bogotá. ¿Qué municipio de Colombia es conocido como la Ciudad Blanca? El municipio de Popayán. ¿Cuál es el departamento más poblado de Colombia? El más poblado es Cundinamarca. ¿Qué pintor colombiano es famoso por sus personajes robustos? Fernando Botero. ¿Cuál es el nombre del famoso músico colombiano de reggaetón?
Es la C, J Balvin. ¿Cuál es el ave nacional de Colombia? Es la A, cóndor de los Andes. ¿Cuál es la ciudad más antigua de Colombia? Es Santa Marta. ¿Cuál es la capital del departamento de Amazonas? Su capital es Leticia. ¿Qué ciudad es conocida como la ciudad de la eterna primavera? La ciudad de Medellín. ¿Cuál es la flor nacional de Colombia? Es la orquídea. ¿Qué ciudad es conocida por ser un destino de playa en el Caribe colombiano? La playa de Cartagena. ¿Qué héroe colombiano lideró la independencia de Colombia? Simón Bolívar. ¿Qué tipo de clima predomina en la región del eje cafetero? El clima templado. ¿Cuál es la capital del departamento de Antioquia? Genial, es Medellín. ¿En qué departamento se encuentra la ciudad de Cartagena? En el departamento de Bolívar. ¿Qué ciudad es conocida como la Puerta de Oro de Colombia? La ciudad de Barranquilla. ¿Quién escribió el himno nacional de Colombia? Fue Rafael Núñez. ¿Qué lago es el más grande de Colombia? El lago de Tota. ¿Cuántos habitantes tiene Colombia? Más de 52.000 habitantes. ¿Cuál es el departamento más pequeño del país? El departamento de San Andrés. ¿Cuándo se celebra la independencia del país? El 20 de julio. ¿En cuál ciudad del país se celebra la Feria de las Flores? En la ciudad de Medellín. ¿Cuál es la capital del departamento del Atlántico? Su capital es Barranquilla. ¿En cuál año se adoptó la actual bandera de Colombia? En el 1861. ¿Cuál es la isla más grande de Colombia? La isla de San Andrés. ¿Con cuál país comparte Colombia su frontera terrestre más larga? Con Venezuela. ¿Cuál ciudad es conocida como la capital mundial de la salsa? La ciudad de Cali. ¿Cuántos escalones tiene el Peñón de Guatapé? 740 escalones. ¿Cuál es la cascada más alta de Colombia? La cascada de Chorrera. ¿En cuál departamento está el Peñón de Guatapé? En el departamento de Antioquia. ¿Cuál es el aeropuerto más grande de Colombia? El aeropuerto El Dorado. ¿Quién es el autor de la música del himno nacional? Es Orestes Indisi. Y por última, ¿cuál es la capital del departamento de Córdoba? Su capital es Montería.